que somos pregoneros de una palabra que es la palabra de salvación, que es la Jesucristo. Y que cada uno de nosotros, desde su propia edad, desde sus propias circunstancias, tiene que tomarse en serio que alrededor hay personas que no conocen la buena noticia. Y que unas veces porque somos muy educados y no queremos molestar, erróneamente. Otras veces porque nos da un cierto corte. Otras veces porque no queremos ganarnos algún tipo de antipatía. La cuestión es que la palabra de salvación no llega al pueblo, no llega a la gente, no llega. Nos llega a nosotros, que venimos a misa, que celebramos los sacramentos, pero somos pregoneros, somos pastores, que hemos de anunciar, hemos de proclamar la buena nueva a los demás. Si tú has descubierto en tu vida el secreto de tu propia felicidad, que es Jesucristo, si has encontrado el secreto que te lleva a anunciar en tu propia vida, verdaderamente, y vivir en tu propia vida, el gran mensaje de salvación que Cristo te trae, donde tú sabes afrontar las contrariedades, sabes afrontar los problemas, sabes afrontar una enfermedad, has encontrado respuestas a los interrogantes esenciales de la vida, sabes por qué estás en este mundo, sabes incluso después de la muerte a dónde vas, qué te espera. ¿Cómo puedes callarte ante la gente que sufre? ¿Cómo puedes callarte ante la gente que busca la felicidad, pero la busca donde no está? Esta convivencia es primero para tomar conciencia de que somos parroquia, somos familia de hijos de Dios, somos la iglesia de Jesús. Encontraremos sin duda dificultades, las hay. Yo como párroco me las encuentro todo en cada momento. Y a veces que experimento, no digo el fracaso, pero experimento la sensación, no sé, de agridulce, de que le das a la gente lo mejor, que es el tesoro de Jesucristo, y no lo valora. Le das la palabra de salvación, incluso se ríe de ti. Y te queda una sensación de decir, Señor, ¿sigo anunciando la palabra de salvación? Que un bosque se puede quemar simplemente con una simple cerilla. Alguien lleva una simple cerilla, un mechero, y con esa llamita tan pequeña se es capaz de hacer un incendio impresionante, quemar miles de hectáreas. Mirad, no se trata de si eres mayor o joven, no importa si tienes más cultura o menos cultura, no importa. Lo importante es que lleves la llama, el fuego, la chispa, el mechero encendido. Y si llevas el mechero encendido, eres luz en medio de la tiniebla. Eres luz en un mundo que ha perdido el norte. Si tú tienes sensibilidad y eres capaz de amar incluso en momentos donde otros se retraen y no aman, eres una lucecita encendida. Y si encima la parroquia como tales nos sentimos una familia, nos sentimos comunidad, y nos apoyamos los unos a los otros, no nos criticamos, no nos juzgamos, sino que somos capaces de aunar voluntades en un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, un pueblo que camina, donde rugen tormentas, hemos escuchado y hemos cantado, ciertamente. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Voy a presentaros a aquel que ha cambiado mi vida. Voy a presentaros a aquel que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de 2000 años de historia. Voy a presentaros a aquel que cuando es conocido, cuando es amado y cuando es seguido como maestro, nos cambia la existencia. Voy a presentaros a aquel, y digo voy a presentaros, porque lo hago de un modo personal. Lo hago de un modo, intento hacerlo desde la propia experiencia personal vivida, con mi historia, que es de cara y cruz, que es de dolor y de esperanza, que es de triunfos y de muchos fracasos, pero donde este personaje histórico tan tremendo, que es Jesús de Nazaret, me ha cambiado la vida. Y que cada uno de nosotros no podemos limitarnos a hablar de Jesús como si fuera un ser extraño, alguien del pasado. No podemos hablar de Jesús simplemente contando batallitas. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Hemos de encontrarnos realmente con la persona de Jesús. Si no nos encontramos con la persona de Jesús, cara a cara, vis a vis, como el enamorado con la enamorada, no conocemos a Jesús. Solo en la medida en que te encuentras con el Señor. ¿Y quién es este Señor? Solo en esa misma medida podemos verdaderamente sentir que nuestra vida es otra.
Jesucristo de Nazaret es el Salvador. Anto, el Salvador. Y no hay otro Salvador del mundo. No hay político que nos salve, no hay economista que nos salve, no hay deportista que nos salve. Solo nos salva Jesús. Porque nos salva de este mundo aquí y ahora, y nos salva del pecado, nos salva de la muerte. Jesucristo es nuestro único Salvador. Y yo me pregunto, ¿os habéis preguntado vosotros alguna vez de qué te tiene que salvar? Os lo dije alguna vez, lo he dicho alguna vez en una reunión. En Altea, alguno me ha dicho, ¿y de qué me tiene que salvar ese Jesús que usted anuncia? Yo tengo seguridad social, yo tengo trabajo, yo tengo casa, yo tengo familia. No necesito, dice, que me salve. ¿De qué me va a salvar? Quizás no digamos nosotros eso de qué me voy a salvar, me tiene que salvar. Pero podemos decir frases de estoy solo. Si estás solo o sola, te sientes solo o sola, necesitas Salvador, ¿eh? Si estás perdido o perdida, norte, no tienes norte, te levantas cada mañana y en ese levantarte cada mañana vives un poco en la inercia y ahora que otro día igual que ayer, estás perdido. Cuando necesitas que alguien te ayude a salir de una situación, sea económica, sea personal, laboral, sea moral, necesitas una ayuda. Cuando dices quiero realizarme, cuando piensas o dices quiero encontrar sentido a la vida, necesitas un Salvador, el Salvador con mayúscula. Ese Salvador se llama Jesús de Nazaret, no hay otro. ¿Qué situaciones son las que este Jesús, antes de presentar su persona, me salva? Me salva de las limitaciones humanas, de la enfermedad. No es que me cure la enfermedad, sino que me da razones para afrontar la enfermedad. Esto es un drama. Te salva porque te da razones para vivir. Porque afrontas la enfermedad, te salva del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad, del miedo a vivir en soledad. Este Jesús te salva en la convivencia de tu historia, de esa persona con la que no te hablas, de ese familiar tuyo con el que estás muy frío. Te salva porque te da la capacidad de amar. Y si no, no le conoces. Si no te sientes salvado y no eres capaz de saltar por encima de esa situación que te separa, que guardas en tu corazón algún tipo de prejuicio o antipatía, tú necesitas salvación. Y no te puedes llamar cristiano con todas las consecuencias, porque no te has dejado salvar. El que se deja salvar por Cristo no tiene miedo y pasa por encima de lo que haga falta. Y no tiene miedo de pedir perdón y de pasar por tonto cuando no lo eres. Cuando somos capaces de aceptar a Jesucristo, a Dios, como absoluto, cuando somos capaces de relacionarnos los unos con los otros, aunque no piensen como nosotros, nos dejamos salvar. Cuando trabajamos, cuando disfrutamos, pero cuando nos falta la paz interior, cuando no tenemos serenidad, necesitamos un Salvador. El pueblo de Israel buscaba un Salvador que le salvara de la esclavitud de Egipto, un Salvador que les diera la capacidad de tener tierra propia, un Salvador que les diera el alimento para cada día, un Salvador que les diera la salud, un Salvador. Y ese Salvador aparece en Yahvé, Dios con nosotros, y envía a un enviado suyo, a un profeta, que es Moisés. Y el pueblo de Israel, en la medida en que se fía y tiene experiencia del Salvador, es decir, de Yahvé, el pueblo de Israel va experimentando que Dios está a su lado. Cuando el pueblo se aparta de Yahvé, de la ley de Dios, el pueblo se pierde. En la medida en que cada uno de nosotros, como el pueblo de Israel, podamos encontrarnos verdaderamente con el Salvador, con Jesucristo, verdaderamente diremos, no creo porque el cura lo dice, no creo porque el catequista me lo ha dicho, creo porque me he encontrado con el Señor, me ha cambiado la vida. Y un día escuché al cura de mi parroquia hablar de un Jesús que yo no conocía. Yo conocía al Jesús, aquel de si llegas a misa hasta el Evangelio, vale la misa. Pero si llegas después del Evangelio, no vale la misa. Yo conocía a un Jesús, si pecas vas al infierno. A mí me han enseñado en el catecismo un Dios, un Cristo, ¿verdad?, que ha muerto en la cruz y yo le tenía miedo. Y yo le oí hablar de un Dios, un Cristo misericordioso, de un Cristo que había muerto por amor, de un Cristo capaz de acercarse a mí y tener misericordia de mí, de un Cristo que daba sentido a mi propia existencia personal,
de un Cristo que me decía que solo la vida tiene sentido, el amor, cuando se da, cuando se comparte, cuando uno se olvida de sí, cuando te pareces a Él, que siendo grande se ha hecho pequeño. Y aprendí a conocer a Jesús en esa situación de incoherencia de mi gente, de cruz. Y es cuando yo aprendí a conocer que la pasión nos lleva a la resurrección. Mirad, os cuento esto, pero repito, simplemente como historia personal. Cada uno tiene la suya. ¿Quién es Jesucristo realmente para ti? Esta es la pregunta. Hoy es la llamada a la conversión, a que cada uno se encuentre con el Señor, para que el Señor con el que tú te encuentras te cambie la vida. No tengas miedo a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Y si el mundo está mal, es cuando más necesita al cristiano. Cuando vemos que el mundo está viviendo en la injusticia, en la corrupción, en una situación ¿cómo vemos?, de dolor, es cuando más necesita el testimonio vivo de un cristiano que cree en Jesucristo, que aporta a este mundo la alternativa del Evangelio, que no es una teoría, que no es una filosofía, que no es política, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que salva al hombre, que salva al mundo. Desde la experiencia, pues, ¿quién es este Jesús y para qué? Todos aspiramos a la felicidad. ¿Y la felicidad qué es? Algunos dicen que la felicidad consiste en lograr la propia realización personal. Te realizas en la medida no en que cierras la frontera de tu vida en una especie de corralito, sino en la medida en que te das, te abres, en la medida en que te ofreces, te olvidas de ti. Es decir, en la medida en que amas, y amar significa sufrir por la persona que amas. Así nos ama Cristo, así nos ama Dios. Este es el Cristo que nos revela el Evangelio. Y este Cristo se nos revela en las bienaventuranzas. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? Las bienaventuranzas, algunos piensan, o podemos pensar, que son algo abstracto, que es para algunos especialmente héroes en la Iglesia. Mirad, no es cierto. Las bienaventuranzas son un don de Dios para aquellos que luchan por amar. Lo propio del cristiano no es cumplir los mandamientos, eso se supone, porque se supone que los 10 mandamientos son unos valores humanos. ¿O acaso un ateo puede robar? ¿Acaso un ateo puede mentir? ¿Acaso un ateo puede ser un adúltero? Un cristiano se supone que cumple los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué se le supone al cristiano que es propio de él? Las bienaventuranzas. Este Jesús que yo os presento esta mañana es un Jesús que va más allá. Insisto, en el mundo en el que vivimos se viven los derechos, en el tengo derecho a, en lo que es mío, es decir, en mi corralito, en definitiva. Jesucristo nos habla de la bienaventuranza. Bienaventurados, dice Jesús. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Las bienaventuranzas son la carta magna de la felicidad. Las bienaventuranzas realmente responden al deseo de felicidad que tiene todo corazón humano. ¿Quieres ser feliz, Pepita? Te digo abiertamente hoy, intenta vivir las bienaventuranzas. La gente dice, quiero ser feliz, dinero. Quiero ser feliz, poder. Quiero ser feliz, sexo desordenado, placer desordenado, hedonismo, ser el primero. Dice Jesús, ¿quieres ser feliz? Vive las bienaventuranzas. ¿Y qué son y cómo son las bienaventuranzas? ¿Qué aportan, pues, las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas nos ayudan a descubrir a Dios en la propia vida. Las bienaventuranzas son para vivir nosotros como hermanos. ¿Por qué no podemos vivir a veces como hermanos? Porque nos conformamos con los mandamientos de la ley de Dios, que son lo mínimo. Lo mínimo. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Pero las bienaventuranzas nos dicen en el Espíritu de Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo me has amado? Hasta la muerte. Estos son las bienaventuranzas, por ahí van, ¿eh? Entonces os digo, en este día de convivencia, y tiene que ser un día importante, este pequeño grupo que estamos aquí,
Porque o nuestra parroquia como tal, y con nosotros como cristianos individualmente, nos planteamos seriamente entrar por aquí, o vamos a estar vegetando. Vegetando. Y estaremos siempre en lo mismo. En lo mismo. Es que, señor rector, me confieso siempre de lo mismo. ¿Y para qué me voy a confesar? Claro, y tú mismo te desanimas, te deprimes, ¿o no? Las bienaventuranzas, ¿cuál es su espíritu? Son actitudes imprescindibles. ¿Te das cuenta que esto no lo digo yo? Esto lo está recordando el Papa Francisco. Que lo cogemos cuando nos interesa, claro. Son actitudes imprescindibles. Dichosos los pobres de espíritu, los sencillos. Es decir, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que tienen a Dios por rey. ¡Por rey! No el dinero. Mi rey es Cristo. Y mi rey Cristo es crucificado. ¿Pero veis que te lo cuenta? Que somos discípulos de un crucificado. Claro, si tu Dios, la idea de tu Dios es triunfante, el que se sale con la suya, por eso Jesús no es comprendido por los judíos. ¿Por qué? Porque le van a coronar y huye. No quiere ser coronado. No, mi reino no es de este mundo. Somos discípulos de un rey que no es de este mundo. Naturalmente uno no puede ser pobre de espíritu cuando su corazón está obsesionado por los bienes de este mundo. Bienaventurados los pobres. No es el bienaventurado el que no tiene dinero. No es eso. Bienaventurado el que no pone su corazón en eso. Bienaventurado el sencillo. El que no tiene doblez. El que no se atreve a juzgar a su hermano. Bienaventurados, dichosos los sufridos. Estas son las bienaventuranzas. Mirad, yo no puedo hablar de Jesucristo si no entro por aquí, ¿eh? Si no me quedo en la cáscara. Los sufridos. Es decir, los no violentos. Los que no responden al mal con el mal. Los que no se rebelan ante Dios cuando la vida es dura. Como yo viva el Cristo del Sagrario, pero cuando tengo problemas, yo ya no voy más a misa. Dichosos aquellos, dice Jesús, que no se escandalicen de mí. ¿Me explico? Dichosos que aquellos que no se escandalicen de mí. Dice, son los auténticos no violentos. Los discípulos de Jesús no responden al mal, sino con el bien. Tienen su corazón en Dios, no se rebelan contra Dios. Los pobres, los sencillos. Dichosos los limpios de corazón. Yo no sé qué estaréis pensando, ¿eh? Diréis, me está poniendo la cosa muy alta. No, esto no es muy alto. Esto es el Evangelio. Lo que pasa es que lo tenemos archivado en la biblioteca. Y nos hemos quedado con lo que nos ha interesado. No robar y no matar. Yo no tengo pecado, dice la gente, ¿no? Dichosos los limpios de corazón. Es decir, ¿quiénes son los limpios de corazón? Los rectos de corazón. Las personas, decía antes, sin doblez, transparentes. Las personas de una pieza. Los que no se dejan guiar por prejuicios. Os dejo 30 segundos. Por prejuicio. Es que en la panadería, es que en la barbería, es que en el mercado, bueno, han dicho de no sé quién. Tú no sabes si es verdad o mentira, pero lo han dicho. Y tú ya guardas en tu corazón un prejuicio interior, no sabes cómo, hacia esa persona. Eso no es cristiano. Porque aunque fuera verdad, le amarías incluso, ¿eh? Pero si te dejas arrastrar por los prejuicios que dicen no, bienaventurados los que se abren a la verdad, venga de donde venga. Dichosos los compasivos, es decir, los misericordiosos. El Papa Francisco va a pasar a la historia como el Papa de la Misericordia. Los misericordiosos, es decir, los que prestan ayuda a los necesitados. Ahí están las parábolas de Jesús. No olvidemos que compasión quiere decir padecer con. Compasión es una palabra compuesta. Compasión. Pasión viene de corazón. Es decir, corazón con corazón. Eso es la bienaventuranza.
Dichosos aquellos que son compasivos. Es decir, que ante la persona que sufre, o ante la persona que es mala, o a la persona que me hace daño, me trato de poner en su lugar para intentar comprender por qué reacciona así. Sin oración no es posible. Sin vida de gracia no es posible. Sin una vida interior ordenada, esto no es posible. Dichosos los que tienen un corazón misericordioso, es decir, los que saben perdonar. Aquellos que saben que el Señor es comprensivo, es bondadoso. Dichosos los que procuran la paz entre los hombres. Que necesaria es la paz, ¿eh? ¿Y qué es la paz? Es decir, los pacificadores, no solo los pacíficos, fijaos, no solo los que yo no hago daño a nadie, por supuesto, eso ya es algo muy importante, sino que al mismo tiempo, sobre todo, es que tú eres ocasión de paz, pones paz donde no la hay. Y te arriesgas a que te den por aquí y por aquí, por meterte intentando poner paz. Por eso nadie quiere ser mediador, porque sale trasquilado. El pacífico son los que en medio de conflictos tienden puentes, los que no se conforman con denunciar la violencia. Es fácil irse a la puerta del ayuntamiento y decir, y habrá que hacerlo alguna vez. Eso es fácil hacerlo. Pero otra cosa muy distinta son los que no se conforman, sino que entran en el conflicto tratando de hacer ellos lo que deben hacer y no solo criticar. No vaya a ser que critique al que lo hace, pero yo a la larga lo voy a hacer igual, en mi pequeño ambiente. Dichosos los que se arriesgan para que nazca la paz. ¿No os parece que Jesús es el que se arriesga? ¿No os parece que los santos han sido y son los que se arriesgan? Dichosos los perseguidos por la justicia, es decir, los perseguidos por querer implantar en el mundo a Dios, su deseo de amor, la fraternidad. ¡Jo! No dice dichosos los perseguidos porque eres malo, no. Dichosos los perseguidos porque eres bueno. No sé si me estoy explicando, ¿eh? No es que, total, le has hecho un favor y no te lo agradece, ¿para qué se lo vas a hacer? No decimos eso a veces, o lo hemos oído. Eso no es cristiano. Eso es humano. Humano. Herido por el pecado original. Pero no es cristiano. Los pacíficos, los perseguidos por la justicia, son aquellos que por ser precisamente honrados, buenos y hacer el bien, son criticados, juzgados. Date cuenta, Jesús, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta este pecado. Dichosos aquellos que luchan por la causa del reino. Jesús estaba convencido de que sus discípulos lucharían por la causa del reino. Y son dichosos a pesar de todo, porque Dios está con ellos. Un cristiano sabe que Dios está con él. Y si sé que Dios está conmigo, ¿quién me va a apartar de Dios? Es decir, ¿quién me separará del amor de Dios? Lo hemos rezado muchas veces y lo hemos escuchado. San Pablo, el hambre, la espada, la persecución, la cárcel. Qué bonito queda eso proclamado en la misa. Palabra de Dios y todo. Te alabamos, Señor. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Jesús muere en la cruz por amor, pero ha resucitado. El Cristo que yo os estoy presentando es un Cristo que es el Hijo de Dios, que ha revelado el corazón de Dios. El corazón de Dios es amor. Las bienaventuranzas son el modo como el hombre, el ser humano, puede acercarse y parecerse a Dios. Cristo es Dios humano, Dios con rostro humano, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu. Pero Dios, al asumir la naturaleza humana, tiene cuerpo humano y nos revela cómo es la interioridad del corazón de Dios, podríamos hablar así. ¿Y cómo es? Amor. Las bienaventuranzas. Luego en el mundo, si queremos que haya paz, alegría, felicidad, somos los instrumentos, porque creemos en Cristo, llamados ¿a qué? A que el amor de Dios que nos revela Cristo lo contagiemos y cambiemos el mundo. No digo que vamos a cambiar el mundo, nosotros.
Pero cambiar nosotros sí. Nuestra familia y nuestra parroquia sí que está en nuestra mano. Además, los santos cambiaron el mundo. 12 apóstoles, 11, porque uno se suicidó, menos Judas. 11 cambiaron el mundo. ¿O no? ¿Y cómo lo cambiaron? Muriendo. ¿Cómo lo cambiaron? Al estilo de Jesús. Han cambiado el mundo, Y nosotros queremos cambiar el mundo, es decir, la parroquia, la casa, la familia, cambiarnos a nosotros mismos sin subir a la cruz. Este Cristo que yo os presento muere en la cruz, Muere en la cruz. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a pasar por esa experiencia? Yo no estoy engañando, Pero sois parroquia de Nuestra Señora del Consuelo. Y como parroquia del Consol, en Altea, esta parroquia está llamada a ser vehículo por el cual la salvación de Dios llega al pueblo, al menos que las vías y las tuberías estén expeditas para que corra el agua de la salvación, que es Jesús. El que quiera beber, que beba, y el que no beba. Amor y solidaridad. Cuando un discípulo de Jesús oye nombrar la muerte de su Maestro y Señor, resuenan en su interior, todo se revela y todo parece que entra una especie de éxtasis interior. ¿Quién de nosotros no ha sentido de verdad el amor en su vida? ¿Habéis sentido el amor de Dios en vuestra vida? Yo espero que sí. Si no, no estaríais aquí. Pero ¿es habitual? ¿Es habitual? Porque si no es frecuente, incluso habitual, ¿cómo es este Jesús? Es aquel que nos revela su amor solidario, fraterno y misericordioso. Es aquel que se entrega de un modo total, gratuito. Para Jesús, quien es capaz de renunciar a algo de su vida por su causa, gana la vida. Este Jesús es aquel que dice, tendrás vida y la ganarás si la das. Nosotros decimos, tendré vida, seré feliz, si me guardo. No. Quien busque ganar su vida, la perderá. En la medida en que te olvides de ti y tu vida la entregues, ¿a quién? Empezando, quizá tu padre o tu madre que están enfermos. O quizá tus hijos, o que no comparten tu fe. Sí. Empieza así. En la medida en que te olvides de ti y tu vida, es que son tres hermanos, yo soy la nuera, pero que siempre me toca a mí. Pero yo a ti te digo como cristiano, no vayas simplemente a exigir que como sois tres, a partes iguales, que tendrás que hacerlo. Sino plantéate, ¿es mi madre o es mi suegra? Y yo, mi vida, fíjate lo que estoy diciendo, algunos me dirán, está loco. Y te dirán, tonto, tonta, si haces eso. No, mi vida, hoy la dedico este domingo a mi suegra, porque me necesita. ¡Y punto! Y punto. Mañana le diré a la nuera, o a la cuñada, o al cuñado, a quien sea, oye, que somos tres. Pero no lo hago porque los tres lo hacemos, lo hago porque mi vida tiene solo la razón de ser si la doy. Y al darla, la gano. Mira, este es el Jesús. Y dice San Pablo, si alguien nos anuncia otro Jesucristo que no sea crucificado, anatema sea. Es mentira. Anatema sea. No es el Cristo real. Entrega gratuita. ¿Cuál es el hecho? La buena noticia. Que Jesús, el maestro de Galilea, murió ejecutado en una cruz en Jerusalén. Este es el hecho real, el hecho. Murió por mí. Y las causas de la ejecución de este Cristo, Jesús nuestro Señor, son, ¿y sabes cuáles fueron? Por ser bueno. Por ser bueno. Por ser bueno lo crucificaron. Por ir con los pobres, por ir con las prostitutas, por estar con los leprosos, por entrar a la casa de los pecadores. Lo mataron por eso, Es que come con. Es que se acerca a. Es que. Por ser bueno, ¿Y tú te extrañas que por ser bueno o buena te crucifiquen? Si no te crucifican y no te llevan de boca en boca por el pueblo,
es que tú no eres todavía del gremio. Estás todavía nadando y guardando la ropa. Te comprometes, sí, pero hasta cierto punto. La muerte de Jesús es consecuencia de su modo de vivir. Si hubiera vivido pacíficamente, en el sentido de, bueno, compadreando, no hubiera muerto en la cruz, nunca. Y nosotros no estaríamos aquí. El que vive de una manera, muere así. El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. La esperanza cristiana nace del amor de Jesús. Los apóstoles anuncian, narran, celebran la resurrección. Es decir, si todo lo que yo estoy diciendo en esta mañana, en este momento, fuera para quedarnos en la cruz, esto sería, no sé, sería una locura. Es decir, yo no canto a la cruz, yo no canto a la muerte, que va, canto a la resurrección y a la vida. Pero para eso hay que pasar por la cruz, ¿eh? Como la mamá, si quiere ser mamá y quiere dar a luz, tiene que pasar por la concepción y 9 meses de gestación y el parto. Si no, no hay nueva vida, ¿eh? Es decir, nosotros, como cristianos, anunciamos la salvación a Cristo resucitado. Ciertamente que murió en la cruz, pero está vivo. Los apóstoles celebran la resurrección de Jesús. Bien, finalmente, ¿cuál es el mensaje de esta meditación o charla, de este Jesús que yo os presento? ¡Vivo! No somos seguidores de un muerto, ¿eh? No somos discípulos de un muerto, sino de un muerto que ha resucitado, eso sí. ¿Cuál es el mensaje? Pregúntate, lo dejo en el aire. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta hay que responderla, ¿eh? Interiormente, cada uno sabrá cómo lo hace. ¿Quién es Jesús realmente para ti? No te quedes en la teoría o la teología, ¿eh? Lo que dice el catecismo, por ahí se empieza. Es el Hijo de Dios, nació de la Virgen, nació en Belén, es cierto. Pero algo más, ¿eh? ¿Quién es Jesús realmente? Jesús es mi compañero de camino. Jesús es la razón de mi existir. Jesús es mi apoyo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Yo soy vuestro descanso. ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Quién es Dios que nos revela Jesús? Es el Dios fiel, que es mi Padre. Que se me pegue la lengua al paladar, dice Jesús, si me olvido de ti, oh Jerusalén. ¿Es ese vuestro Jesús? ¿Es este vuestro Jesús? Y este Jesús nos revela que Dios es Padre, que Él es el Hijo y que nos da su Espíritu. ¿Y cuál es el destino del hombre? Nos revela Jesús muriendo en la cruz y resucitando. La vida, no el sepulcro. La muerte no es lo definitivo. ¿Nos lo creemos? ¿Creemos realmente que la muerte no es el final y que este Cristo nos salva de este mundo y nos da las razones para vivir, para afrontar las contrariedades y nos da la salvación que es la eternidad, nos hace herederos del cielo? Perdón que lo diga en lenguaje de niño. ¿De verdad? Porque si la muerte no es el final, mi tierra no es esta. Y yo preparo mi vida, porque mi vida es vivir eternamente en Dios. Maránata, decimos en Adviento, ven, Señor Jesús.